Buenas noches. El expresidente Donald Trump cumplió su promesa de ver por sí mismo la severa crisis migratoria en la frontera con México. Se adelanta al propio presidente Joe Biden, que ha evitado hasta este momento hacerse presente en una de las heridas más profundas de su administración. Y fíjense ustedes que, invitado por el gobernador, por Greg Abbott y por congresistas republicanos, visitó el epicentro de la inmigración ilegal en el Río Grande, que es además el área más conflictiva de la frontera y que ha llevado al gobernador a lanzar una serie de drásticas iniciativas para frenar esas avalanchas de migrantes indocumentados y la llegada de menores solos o abandonados a nuestro país. Unas medidas que incluyen, según comentó, su detención y posterior deportación, de la construcción del famoso muro propuesto por Trump, y que en las áreas donde ya está levantado ha supuesto un freno para la entrada de ilegales y el lucrativo negocio del narcotráfico y el tráfico humano impuesto por los carteles de la droga, que con esta crisis han visto crecer exponencialmente sus ganancias. La visita de Trump se produce apenas 5 días después de que la vicepresidente Kamala Harris viajara a El Paso, Texas, tras recibir fuertes críticas del Partido Republicano y de la opinión pública internacional por evitar este viaje durante la crisis migratoria en primavera y tras el anuncio público del expresidente de viajar a la frontera de Texas, que insistentemente su administración pasó por alto. El gobierno de Joe Biden ha tomado un rumbo totalmente opuesto en materia migratoria al de Trump, pero ha sufrido críticas por el aumento en la llegada de cientos de miles de solicitudes de asilo a la frontera y en especial de menores, y por la situación de hacinamiento en esos centros o jaulas por la que se había criticado severamente a su predecesor y que estaban en funcionamiento desde que él era vicepresidente en la época de Obama. Trump, que había sido criticado por anticiparse a lo que esta política de puertas abiertas podía causar en nuestro país, ha asegurado, y estas son sus palabras, que el gobierno de Biden heredó la frontera más fuerte y segura de la historia de los Estados Unidos y que en cuestión de unas pocas semanas se ha convertido en la peor crisis fronteriza de la historia del país, en una verdadera zona de desastre absoluto. El líder republicano defendió además el gran trabajo que hizo su gobierno logrando reducir la inmigración hasta un punto en el que la gente simplemente no entraba a menos que lo hiciera de forma legal. Y criticó que ahora hay una frontera abierta realmente peligrosa, más peligrosa que nunca en la historia de los Estados Unidos, donde la gente está entrando por millones y muchos de ellos sin ni siquiera una identificación que avale su pasado o sus intenciones, que están destruyendo nuestro país. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en mayo pasado 180.034 migrantes indocumentados fueron detenidos en la frontera con México, frente a los 176.622 de abril y a los 173.348 de marzo. 2 meses que en su momento ya marcaron máximos históricos. Con esto comenzamos el espejo. Bueno, pues damos comienzo ya a nuestro programa para saber qué va a pasar con esta visita, si lograremos cambiar las cosas, si habrá realmente un cambio migratorio. Y para eso pues quisiera presentar a Isadora Velázquez, abogada. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo. Y también a Jaime Flores, vocero de Medios Hispanos del Partido Republicano. Muchas gracias también, Jaime, por acompañarnos. Cuéntanos un poco qué significado tiene específicamente esta visita. Esa visita del presidente Trump tiene el significado de mostrarle a la opinión pública en los Estados Unidos cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas ahora. Hay una comparación muy clara. Lo que tenemos es un gobierno que no ni siquiera ha admitido que hay una verdadera crisis de características importantes, por decirlo de alguna manera más diplomática, en la frontera. Una crisis humanitaria, una crisis de capacidad del Estado para resolver sus propios problemas, y la Casa Blanca ha decidido no aceptarla hasta el momento. Además, tampoco ha demostrado que exista una voluntad política para resolver los problemas que ellos ni siquiera reconocen que existen. De manera que no sabemos cómo lo van a resolver cuando decidan resolverlo. No sabemos si esto va a seguir creciendo indefinidamente hasta un punto en que ya no va a ser posible resolverlo. No sabemos qué va a pasar con la gente que ya entró, qué va a pasar cuando haya que regularizar su situación migratoria. No sabemos qué va a pasar con los niños
Unidos, cómo van a restablecer sus condiciones y sus nexos familiares. En fin, hay una cantidad de interrogantes que el gobierno parece no estar interesado en resolver. Mañana se cumplen, mañana viernes, 100 días desde el momento en que el presidente Biden nombró a Kamala Harris como su gerente de la crisis fronteriza. Y ella apenas el viernes pasado se presentó por allí y se presentó sin ninguna propuesta, sin nada que decir prácticamente. Claro, y ese es el punto, porque fíjate que durante muchos meses, insistentemente a la vicepresidenta, que era la encargada de esta crisis migratoria, se le planteó por qué no visitaba la frontera. Incluso ella bromeó con que tampoco había estado en Europa y que no era necesario viajar a la frontera. Pero sí es necesario viajar a la frontera. Los que hemos cubierto la frontera sabemos que El Paso no es lo mismo que el Río Grande, que no es lo mismo que Guácala, que McAllen. La frontera es un mundo en estos momentos donde desgraciadamente muchas personas se ven inmersas en una pesadilla que yo no sé realmente de qué forma van a salir. Ahora, tú estás hablando de propuestas concretas. Finalmente, cuando Trump anuncia que va a viajar a Río Grande, es cuando Kamala Harris adelanta ese viaje. Pero, ¿qué ha cambiado en este momento desde esa visita, tanto de Kamala Harris como del presidente Trump, expresidente Trump? Bueno, la de Kamala Harris no cambió nada, Mariana, al contrario. Yo creo que hubiera sido mejor que se hubiera ido a Europa, en realidad, porque lo que fue a hacer a El Paso realmente no tuvo ningún significado. De hecho, escogió El Paso primero porque allí tiene a sus amigos y segundo porque se iba a encontrar con un problema muchísimo menos grave en El Paso que el que se encontró el presidente Trump en el punto del Río Bravo que fue a visitar, allí en Del Río. En El Paso se construyeron 131 millas de muro fronterizo por parte de la administración Trump. Y eso es lo que ha impedido que haya más pasos irregulares de inmigrantes por esa zona de la frontera que por las otras zonas donde, lamentablemente, pues como no hay muro y tampoco hay condiciones de la policía fronteriza para resolver este problema. Policía fronteriza que además en el nuevo presupuesto del presidente Biden prácticamente le recortaron los fondos, no le añadieron un solo dólar en medio de la crisis que estamos atravesando. De manera que, insisto, no solamente no hay un reconocimiento de la crisis, sino que tampoco hay voluntad política para resolverla. Mientras que por el otro lado, cuando el presidente Trump llega a la frontera de la mano del gobernador republicano por el estado de Texas, el señor Greg Abbott, allí se encuentra que sí, hay iniciativas, hay propuestas, vamos a seguir construyendo el muro. Tenemos 250 millones de dólares para seguir haciendo esto. Vamos a buscar soluciones, a hacer propuestas. Es decir, han tenido que entrar los gobernadores republicanos, tanto de Arizona como de Texas, a resolver problemas que deberían resolverse por parte del gobierno federal. Ahora, lo que es triste realmente es que normalmente volvemos otra vez a ponernos la chaqueta de un partido, la chaqueta de otros para solucionar un drama y una crisis gigantesca que no sabemos exactamente, Isadora, dónde nos va a llevar. Bueno, lo que sí estamos viendo es que nos estamos enfocando un poco en lo que es el presidente y la vicepresidenta, pero no estamos tomando en contexto que un problema federal requiere que todo el gobierno federal trabaje. Y la realidad es que como abogada de inmigración te puedo decir que aunque la ley migratoria no haya cambiado en los últimos 25 años, o sea que no es un problema reciente, sí han habido ciertas decisiones internas que el Attorney General Garland ha llevado a cabo. En particular, como bien mencionabas, lo que es la reunificación y qué hacer con las personas que ya están aquí. Se han enfocado mucho en hacer cambios drásticos en el asilo para que así pueda volver a incluir a personas que son víctimas de violencia doméstica y a personas que también sufren persecución de gangas, algo que se eliminó en 4 años. Entiendo la preocupación por la inmigración ilegal, pero también tenemos que poner un poquito el contexto del título 42 que tenemos todavía presente, el cual obviamente está dejando que las personas no entren legalmente al país. Se está trabajando para poder solucionar eso, pero todavía sigue vigente. Por ende, la inmigración en sí ilegal, que es lo que se quiere prevenir, se está tratando de evitar nuevamente con métodos internos. También hay que ver el rol de lo que es Kamala Harris como vicepresidenta. Ella no está siendo enviada a la frontera para regular quién entra, cómo entra o el método. Es que el problema es que no es que haya sido enviada a la frontera, es que como encargada de un departamento con una crisis de estas características, nadie tiene que mandar a una persona a la frontera. Creo que el problema es en el que se define que esté encargada. Por algo, en su momento lo que hizo fue enfocarse en los países en los que vienen estas personas para ver cómo se puede solucionar de manera interna del país. Pero localmente el gobierno federal en sí lo que está haciendo es yendo un poco más allá y confieso, volviendo de una manera retroactiva a las pólizas que teníamos antes, ya que la inmigración ilegal que tenemos ahora en sí se basa en las fronteras que pusimos a que la inmigración no pueda ser legal al país. Pero Isidora, todos los países tienen el derecho a proteger sus propias fronteras. Correcto. México es el primero que protege sus propias fronteras, Centroamérica protege las suyas y sobre todo en una situación donde desgraciadamente
por esta política de puertas abiertas se generó caravanas auténticas de personas que estaban viniendo con una esperanza. En ningún Porque momento ha habido una política de puertas pero no te abiertas. olvides, hombre, si tú le dices a una persona no le vamos a construir el muro, si tú le dices a esa persona toda la gente es bienvenida. Útil no ha sido. Bueno, no, fíjate que no. En las parece áreas muy de la retórica del partido. McCall, las áreas de McAllen, Texas, a las las cuales zonas del Río Grande, a clientes, el a lo que voy, fue mira, lo que hizo que las personas se quedaran Isadora, en México. yo no voy a discutir cosas que nosotros manejamos datos. O sea, esos datos han impedido que los carteles de la droga pudieran utilizar esas rutas para poder pasar la droga. Ha impedido que lo que ha ocurrido, por ejemplo, los puestos fronterizos de ahora que están abiertos, al estar cerrados, y es normal, no tienen cómo poder traspasarlos. No es lo mismo tirar a un niño desde un muro chiquitito que tirarlo desde ese muro que se ha construido. Pero un niño no puede entrar legalmente porque se cierra la frontera de manera injusta. Olvidémonos del muro. A lo que voy es que esto es sobre todo un drama humanitario. Correcto. Donde hay niños, donde hay personas que vienen con una esperanza a este país. Olvídate si se les dijo, vente, no vengas. En el momento que cambió y se les dio esa esperanza, esa gente se agarró a esa esperanza. Y cuando ya están en la puerta, tú no les puedes decir, ¿saben el qué? Cambió de opinión, vuélvanse. Tienes toda la razón. No se le puede decir a alguien cuando entra a la puerta tratando de entrar legalmente, cambio de opinión, váyanse. Y fue lo que pasó en su momento. Y ahora que estamos tratando de volver para atrás, básicamente de ser una manera más humanitaria para que la gente pueda entrar legalmente, lo que tenemos es una pandemia que sigue con la frontera cerrada y nuevamente la retórica de qué partido está correcto, en vez de enfocarnos, como bien mencionas, en la persona y qué es lo que está pasando para solucionar. Sí, lo que tenemos bien mencionaron ambas personas es una solución que ayude no solamente al país, sino también al inmigrante que está viniendo. Nuevamente, el rol de la vicepresidenta no es tanto lo que es la ley migratoria, sino la fuente del problema, que obviamente hay que solucionar, aunque no sea nuestra responsabilidad si es que queremos llegar a una solución. Y además el tema de la fuente, de lo que ocasiona realmente la llegada de esta gente, es la situación por la que atraviesan sus países, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, las gangas, etcétera. Pero eso desgraciadamente no va a cambiar de la noche a la mañana. Correcto, pero lo que sí puede cambiar, que es lo que hemos visto, aunque la ley nuevamente escrita por más de 25 años no ha cambiado, como abogada de inmigración lo que sí vemos es que lo que es la ley en decisiones del Attorney General y la ley de la decisión ejecutiva en general, eso es lo que puede hacer el impacto. Y lo que vimos es que se cerraron las puertas de una manera bastante drástica, que ahora estamos tratando de decir que hay una crisis, cuando en sí lo que pasó es que cerraron las puertas de una manera Déjame que te lea injusta. estas cifras. 180.034 inmigrantes indocumentados detenidos solamente en estos 2 meses, frente a los 178.000 de abril y los 173.348. Estamos hablando de casi 500.000 en lo que va de año. Eso no lo podemos llamar, eso no lo llamamos, me da igual lo que les trajo para acá, pero no podemos decir que 500.000 personas que han entrado de forma ilegal en este país, que no se sabe qué hacer con ella, que están hacinadas en los centros de detención, que no se pueden procesar porque la gente no da abasto para procesarlo. Eso no es una crisis. A mí lo que me parece es que la definición de crisis hay que ponerla nuevamente en contexto. Aquí lo que estamos viendo es que teníamos la crisis de la MPP, que en verdad fue un sistema bastante injusto, obligando a personas a vivir ilegal, básicamente en México, y que al tratar de solucionarlo estamos tratando de quedar que la gente entre y seguimos en pandemia con el título 42, lo cual nuevamente hace que las personas no puedan entrar legalmente al país. Seguimos conversando y ahora me gustaría pasar con Jaime Flores, que también quería hacer algunos apuntes. Jaime. A ver, Mariana, a mí me parece un acto de enorme ingenuidad, no sé si es ingenuidad o ella cree que somos tontos, pero me parece ingenuo que la señora Kamala Harris vaya a México y a Guatemala a querer pedirle a esos países que traten de impedir la migración de personas hacia los Estados Unidos, cuando sabemos que el 18% del Producto Interno de Guatemala lo constituyen las remesas que envían los guatemaltecos que viven y trabajan aquí en los Estados Unidos. En México, que es un país bastante más poderoso económicamente, ese porcentaje es del 3.8%. ¿Cómo va a pedirle el gobierno de un país como Guatemala, como México o como cualquier otro de América Latina que envía a sus emigrantes hacia los Estados Unidos para que aquí trabajen y envíen dinero a sus familias, que no lo hagan si la economía de alguna manera depende de todo eso? De manera que pues me parece un poco absurdo que la Harris pues decida viajar a estos países a tratar de encontrar las causas de inmigración. Le podían preguntar a la abogada Isidora, que ella las conoce muy bien, le podía preguntar a cualquiera de nosotros cuáles son las razones que traen a los inmigrantes latinoamericanos a los Estados Unidos, y es tratar de encontrar una vida mejor. Ojalá pudieran los Estados Unidos ofrecerle a todas las personas de todos los países del mundo las oportunidades que tiene este país privilegiado. Pero lamentablemente no podemos hacerlo. Y en algún momento tenemos que tener conciencia de que nuestra capacidad para recibir más inmigrantes se está agotando.
y vamos a tener que cerrar en algún momento la puerta. Es doloroso, pero es la realidad. Tenemos serios problemas aquí en los Estados Unidos. Hay problemas de desempleo cada vez mayores. Hay problemas de gente que vive en las calles. No podemos educar a las personas que necesitan educación. No podemos proveerle servicios hospitalarios y de salud a las personas que ya viven aquí, que nacieron aquí, que son ciudadanos de este país. No podemos seguir recibiendo a gente, 180,000 por mes, que es lo que hemos venido recibiendo desde que el señor Biden asumió la presidencia. De manera que vamos a actuar con algo de responsabilidad en el tema migratorio, porque en algún momento las cosas se van a poner mucho más complicadas de lo que ya están. Y ese es yo creo que ese es un poco el tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas esas personas que en estos momentos se encuentran en esos centros que no reúnen las condiciones para que puedan estar? Lo hemos visto en el pasado, lo volvemos a ver ahora. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿No hay suficiente gente para poder procesar? Hemos visto que en algunos casos, cuando vienen acompañados de menores, tratan de ser procesados lo antes posible, pero muchos de ellos todavía llevan meses ahí. ¿Qué va a pasar con esas criaturas, con esos niños que vinieron solos? Bueno, como mencioné anteriormente, lo que hemos visto en el cambio de pólizas ha sido de una manera más interna, que yo lo veo obviamente en la práctica que hago todos los días. Y lo que hemos notado es una manera más justa del proceso en cuestión de sacar a las personas de los centros de detenciones, porque como bien mencionas, no hay una capacidad para tener a toda la persona que desee entrar. La manera más justa es dejando la oportunidad de que muchos de ellos puedan reabrir sus casos, porque nuevamente lo que queremos en el país es la inmigración legal, y la migración legal es tocando la puerta en la frontera y explicando las razones si es un asilo político por la cual uno quiere entrar al país. Lo que estamos viendo es que por cierto tiempo los fondos fueron mal gastados de manera tal vez que no fue la más eficaz, y ahora se está viendo que en los centros puedan procesarse los casos más rápido, aunque tengamos un atraso en la corte, la gente pueda salir y pelear su caso de manera justa. Y las criaturas estas, por ejemplo, que han llegado sin sus padres, que han llegado sin documentos, ¿qué se hace con ellos? Parte del proceso para agilizar que las criaturas puedan salir es que por mucho tiempo muchas de las personas que servían como sponsors, patrocinadores de estas personas, tenían el miedo a ir por ser ellos mismos procesados y no poder sacar al niño del centro de detención y terminar ellos mismos en proceso de deportación. Eso ha creado cierta flexibilidad para dejar que el niño no solamente pueda pelear su caso, sino también que el patrocinador pueda llegar de manera justa. Pero cuando hablas, yo que no entiendo mucho de esto, cuando hablas de patrocinadores, por ejemplo, esos niños que vimos, que yo soy mamá y a mí me lo el alma, que los tiraron, viste, por el muro, esos niños no se sabe quiénes son sus padres, no venían con ningún documento. ¿Cómo haces o qué haces con ellos? Parte de lo que estamos haciendo nuevamente con no digo estamos, lamentablemente no trabajo para el gobierno, pero lo que se ha demostrado para los abogados de inmigración es que se están usando fondos para buscar, cuando me refiero a patrocinadores, quién es la persona que conoce a este niño, qué conexión hay con este niño. Por mucho tiempo no se hizo, es más, se dividieron familias de manera injusta, todavía hay más 500 niños que no sabemos dónde están. Pero por ende, lo que se está buscando hacer es qué conexión tiene el niño con los Estados Unidos para poder buscar que el niño pueda pelear su caso migratorio. Pero una criatura de 4 años, 5 años, sin ninguna clase de documento, como esas dos hermanitas que las tiraron por el muro. Te estoy poniendo un ejemplo que se me ocurre ahora mismo. Esas niñas vienen sin identificación, sin papeles, solo saben que su mamá se llama María y su papá se llama Carlos. Y esas niñas no saben absolutamente nada más. ¿Qué hacen con esas criaturas? ¿Las devuelven a México? ¿A quién? ¿Las dejan aquí con quién? Es injusto llevarlas a México cuando por alguna necesidad las llevó a que estuvieran acá. Por ende, lo que está haciendo el gobierno es usar esos recursos que tal vez en su momento fueron mal gastados para buscar esa persona que pueda o cuidar al niño o ellos mismos tener los recursos, ellos me refiero al gobierno, de poder darle al niño la comodidad en lo que pelean su caso migratorio, porque hay que tener en mente que por alguna razón vinieron acá. Nadie viene al país con una manera tan sencilla de buscar una vida mejor. Hay algo que te lleva a llevar ese camino tan el sueño difícil. Americano, el sueño americano y la oportunidad de tener una vida mejor a la que tienen en sus países, donde muchos de ellos pueden perder la vida por las gangas. Pero yo hay una cosa que te puedo decir. Yo llevo muchísimos años trabajando en todo esto y obviamente ves versiones del drama humano de la persona, pero ves también la hipocresía de ciertos gobiernos que tienen en su mano poder cambiar estas situaciones y no lo hacen. Y Jaime daba un punto muy interesante y el tema de las remesas es un punto importantísimo. ¿Cuánto crees tú, honestamente, que le importa a la gente mexicana, a México? Los mexicanos que están acá, la gente que está acá a México, le importa porque son un voto y son remesas, es dinero que paga la infraestructura del país, la infraestructura de escuelas, parques, que sale del dinero de acá. ¿Tú crees que a esos países les interesa en absoluto dejar de que se realicen esos envíos? No. Tiene razón en que los países puede que le importe muy poco. Guatemala es un muy buen ejemplo, El Salvador. Por algo se dio el cerró a Kamala Harris para buscar una solución que tal vez no la tenga y tal vez ella no tenga la responsabilidad de hacerlo porque no estoy tan segura si fue por eso o por no apuntar. Bueno, tengo 2 minutos. Isadora.
Te agradezco mucho la oportunidad No, de poder a ti. discutir este tema tan importante y ojalá haya un cambio migratorio para no solamente la gente que estamos aquí, sino el que tiene una necesidad afuera. Sí, porque estábamos hablando, al final del día lo que hace falta es voluntad para poder arreglar las cosas del país emisor, del país receptor y entender que las fronteras realmente en cualquier país del mundo se tienen que proteger y la migración, incluso para los que están aquí, tenemos que apostar porque sea lo más legal que se pueda. Correcto. Jaime. Pues, Marian, yo estoy muy preocupado por el tema de que estamos simplemente ignorando que existen leyes y simplemente por razones pues, puramente subjetivas creemos que nos podemos brincar esas leyes, que podemos saltarnos por encima de eso. Lo mismo está sucediendo con el tema de desfinanciar a la policía. Quienes se están beneficiando en la frontera son justamente los criminales, los traficantes de drogas, de armas, de seres humanos. Quienes se están beneficiando con esto de desfinanciar a la policía son justamente los criminales, los ladrones, la que roban la gente, la gente que se aprovecha. No hay una autoridad haciendo la ley. Me parece que el hecho de que las dos cosas estén sucediendo en el marco del mismo gobierno es algo que podemos poner. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, por habernos acompañado en un día en el que bueno, pues todo apuntaba precisamente a Donald Trump, porque además de ese viaje a la frontera que ya de por sí venía anunciándose que podía llegar a ser polémico, en el día de hoy también su organización ha resultado señalada. Fíjense ustedes que Allen Weisselberg, que es el director financiero de la organización Trump, ha decidido entregarse a las autoridades. Se supone que ahora le van a leer los cargos. Nadie, ningún miembro de la familia Trump está involucrado, pero sí esta persona de 73 años que ha decidido entregarse a las autoridades después de que esa investigación federal pues le señalará con el dedo. Así que muchísimas gracias de nuevo, Isadora. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en la noche de hoy. Les recuerdo que mañana tenemos una cita en Radio Caracol a las 5 de la tarde y como siempre a las 10:30 de la noche por su canal aquí en nuestro programa. Chao.